Evaluación del comportamiento miofacial, valoración de puntos gatillo o trigger points. En esta subtemática identificaremos la definición de puntos gatillo y conoceremos cómo trabajar o cómo identificar dichos puntos gatillo. Recuerden que la formación de estos puntos gatillo es un acúmulo de la estimulación de la sarcómera, la unidad funcional y estructural del músculo. Esto hace, como lo hablábamos anteriormente, que se produzcan más sustancias de las necesarias, entrando en aumento de productos de desecho, vasodilatación, procesos inflamatorios y generando o dando como resultado un dolor localizado, lo que va a generar en el individuo signos o síntomas de fatiga crónica. Todo esto entendido como una crisis de fatiga o un círculo vicioso de fatiga. Si quisiéramos identificar estos puntos gatillo, les hemos dado en los videos anteriores y en las clases prácticas les daremos algunos ítems para identificarlos. Uno de ellos, y como lo vimos en las disfunciones miofaciales, está ubicado en miembros superiores. Por lo tanto, vamos a hablar de los mismos. Si quisiéramos identificar nuestro patrón o nuestro punto gatillo doloroso, tenemos que tener en cuenta la percepción del usuario. Si no tiene buena experiencia y si no conoce la ubicación del punto gatillo escrito por Travel y Simmons, usted va a empezar a hacer una palpación en la zona que le refiere el dolor su paciente. En este caso, mi paciente dice que tiene un dolor a la altura de la articulación cercana al codo, en la musculatura extensora de la muñeca, y vamos a hacer la palpación de la zona. Recuerden que nuestras técnicas manuales nos permiten identificar esas bandas tensas cuando se pierde la congruencia en el trabajo y cuando usted, al hacer la presión, identifica el sobresalto de su paciente, la retirada del segmento o le refiere el dolor. Si lo quisiera tomar de una forma más localizada, puede trazar una línea recta desde el tercer dedo de la mano cerca a la articulación de codo y allí puede empezar a hacer una palpación un poco profunda. Aquí, en esta zona, encontramos uno de los característicos puntos gatillo o de las zonas de disfunción. Voy a ubicarme un marcador para que no lo pierdan. Usted debe seguir palpando la zona que se encuentra cercana al músculo y preguntarle a su paciente dónde más siente la presencia de dolor. Otro punto gatillo cercano a esta zona se dibuja girando la mano, haciendo una supinación de la misma, quedando en posición medial, traza una línea recta desde el primer dedo y sube muy cerca a la articulación también, y empieza a hacer la palpación. En este caso, pues yo estoy haciendo palpación con mi dedo índice y mi dedo corazón, mi segundo y mi tercer dedo de la mano contraria. Cuando encuentro el punto gatillo, marco. En este caso, pues tenemos estos marcadores para identificarlos y es así como podemos identificar que aquí en la región posteromedial del antebrazo cuento con dos puntos gatillo. Es allí donde nuestra herramienta de liberación miofacial va a hacer todo el trabajo, encontrando, de acuerdo a las técnicas que les enseñaremos más adelante, cómo puede hacer usted la liberación de ese punto gatillo. Por lo tanto, entonces, después de identificar los puntos gatillo, también debemos tener en cuenta las zonas de irradiación o de difuminación de ese dolor. En algunos casos pueden variar. La literatura nos muestra que esas difuminaciones pueden ir a lo largo del recorrido del grupo muscular, ya sea hacia anterior, hacia posterior, zonas específicas, en este caso puede ser a nivel de la altura de la muñeca, o inclusive hacia la distribución de las articulaciones interfalángicas o de los dedos. Por lo tanto, todos estos puntos de hipermovilidad o de hiperirritación, conocidos como puntos gatillo, van a desencadenar una alteración en la parte motriz o motora en el individuo, generando o dando como resultado una consecuencia que es un síndrome de dolor miofacial, que también lo encuentran ustedes en la literatura y lo pueden observar y complementar con la lectura de los artículos que se les están dejando
acompañando el módulo, como un complejo de síntomas sensoriales que no solamente abarcan puntos principales como los puntos gatillo de los que les acabamos de hablar, sino todo ese recorrido que está haciendo o que está describiendo nuestro paciente. Se los mencionaba en videos anteriores. No me puedo quedar con el dolor referido y tampoco me puedo quedar con el punto gatillo. Eso quiere decir que como terapeuta usted debe evaluar todas las estructuras y no quedarse con los puntos dolorosos, sino que debe tener en cuenta la parte distal, la parte proximal y las pruebas de funcionalidad. Recuerden que son sensibles y presentan o pueden generar en el paciente bastante molestia y retirada del segmento cuando usted genera una presión sobre esa banda tensa o sobre ese punto gatillo. Generan una respuesta a la contracción, es decir, hay pacientes que presentan puntos gatillos tan irritados o de forma aguda que cuando generan la contracción del músculo, cuando le pedimos la contracción y aún más resistida, van a generar mayor irritación. Eso genera aumento de la sensibilidad y desagrado por parte del paciente. Estos puntos gatillo pueden clasificarse en puntos gatillo activos, latentes, primarios, secundarios o satélites, cada uno con su definición propia, entendiendo que los activos causan de forma directa el dolor. Es decir, si seguimos en este ejemplo, estos dos serían mis puntos gatillo activos si yo no sintiera ninguna molestia o ningún dolor irradiado o referido. Latentes causan la disfunción en ciertas maniobras musculares. Entonces puede que cuando yo le pido el trabajo motor al paciente me genere alguna alteración o alguna disfunción, no solo a nivel o a la altura de los puntos gatillo, sino durante el recorrido del grupo muscular. Los puntos gatillo primarios existen gracias a que una causa los está generando. Por lo tanto, no solo el movimiento, sino que si yo estoy en mi puesto de trabajo utilizando mis miembros superiores, puedo empezar a identificar ese tipo de puntos gatillo. Secundarios corresponden a los atrapamientos nerviosos o problemas o patologías radiculares. Entonces ellos ya hablaremos mucho más adelante de cuando liberemos la parte del nervio mediano, del nervio radial o del nervio cubital. Allí podemos hablar de este concepto de puntos gatillo secundario. Y los puntos gatillo satélites son aquellos que ya llevan mucho tiempo en el cuerpo y nunca los hemos identificado, nunca los hemos trabajado, pero van a generar algún tipo de dolor en el paciente.